Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Política de Estado. Y bueno, y seguimos un poquito pasados por agua, ¿no? Hace exactamente 6 días que está lloviendo y no tiene miras de parar. Aparentemente, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, hoy estaría nublado a la noche y mañana con un poco de sol, pero a partir del miércoles de la semana que viene otra vez empezarían las lluvias. Con lo que eso trae aparejado, que son las inundaciones, grandes inundaciones en Areco, grandes inundaciones en Luján, grandes inundaciones en el interior del país, en la zona de Chacabuco, de la provincia de Buenos Aires. En fin, un tema que, bueno, tuvo bastante, a mi entender, que ver con el tema de las elecciones. O sea, como ustedes saben, en las PASO lo hemos tenido este domingo, y bueno, hubo una serie de resultados que a mí me gustaría comentarlos y así lo voy a hacer, pero primero hay algo que es importante, que afecta así al bolsillo de cada uno de los ciudadanos de la República Argentina, que ayer terminó en las PASO y la primera noticia que teníamos hoy a la mañana, que es tras las elecciones suben el 2,5 las naftas y el gasoil. Lo raro es por qué no lo hicieron antes, ¿no? ¿Será porque hubiese influenciado mejor en las elecciones? ¿Será porque hubiese influenciado en lo que es los resultados? Son datos que realmente a mí me preocupan. Otra de las grandes curiosidades de esta última elección fue que los que más puntaje sacaron en lo que respecta a cantidad de votos es que hubo casi 1 millón de votos en blanco. Y los votos en blanco le ganaron a Stolbizer, Del Caño y Rodríguez Sá. O sea, sacaron prácticamente más votos que esos 3 candidatos. Y ese es un tema que por ahí también tendríamos que charlar. Bueno, en definitiva, las presidenciales ya prácticamente ustedes conocen todas las cifras que han tenido. Es Frente para la Victoria el 38% con Daniel Scioli. Cambiemos un total de 30,6, de los cuales Macri tuvo el 24,6, Sanz el 3,5 y Carrió el 2,4. Por otro lado, Massa tuvo 20,5 en total, Massa 13,7 y De la Sota el 6,8. Y después vino como lista única Margarita Stolbizer, FIT, Composición Federal, con Adolfo Rodríguez Sá, con un 2,1, y un Frente Popular en total un 0,5%. Si yo leo esta lista y después vemos cuáles fueron los candidatos de gobernadores que se tenía para esta elección, ustedes se van a dar cuenta de que hay una gran similitud con lo que es candidatos a presidentes y los que ganaron en la parte de candidatos a gobernador. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Frente para la Victoria, habíamos dicho que Scioli había sacado un 38%, el total de Frente para la Victoria, Fernández 21,2%, y la suma entre Fernández y Domínguez 18,8% del 39,9%. Son muy similares. Lo digo por una razón muy especial. Lo digo porque en el caso concreto de Cambiemos, tuvo el 30,6% la suma de las 3 fuerzas Macri, Sanz y Carrió, y Vidal, que era la única candidata de gobernador de la provincia de Buenos Aires, sacó 30,4%. O sea que es igual. En lo que respecta a Massa, 20,5%, 18,8% Felipe Solá. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la gente no cortó boletas. La gente votó la boleta completa. Y hay varias explicaciones por la cual votaron la boleta completa. Primero, porque era más sencillo. Segundo, porque no había un lugar ni siquiera para cortar, porque estaba lleno de boletas dentro de lo que son los cuartos oscuros. Me pasó a mí, no es a mí solamente, sino a varios. Le he preguntado si tenían algún lugar, aunque sea para poder cortar la boleta, y no la tenían. Por otro lado, la gente, y el ejemplo lo tenemos acá, con 1 millón de votos en blanco, tomó conciencia de lo que es realmente las PASO, que son elecciones primarias,
bien definidas, no como lo definió el ministro de Justicia, y esto no significa de que ganen o pierdan, lo único que va a determinar es que aquellos que no sacan un 1,5% no van a octubre. O sea, no es que ganan o que pierden, es el hecho de achicar un poco la cantidad de boletas como para que en octubre sea más fácil el voto. Pero la realidad de la situación es que nadie, absolutamente nadie, cortó boletas. Y eso es como sorprendió a muchas personas, porque, vamos a hablar claro, María Eugenia Vidal es poco conocida en la provincia de Buenos Aires. Que haya sacado un 30,4% es porque evidentemente la lista presidencial de Macri arrastró a María Eugenia Vidal, porque si no era prácticamente imposible. Generalmente en todas las elecciones hay corte de boletas, hay lugares para cortar boletas, esta vez no la hubo. Y por otro lado, creo que la forma de votar, estamos votando como en los años, diríamos así, desde los 83 que empezó nuevamente la democracia. Con tantas boletas yo creo que la mayor parte de la gente se produce una gran confusión y el voto que realmente está buscando o que quiere, no sé si realmente lo logra o no lo logra. Lo que sí les puedo decir es que creo que es la primera vez que muchos se van a dar cuenta de la importancia que tiene el voto de cada uno de los ciudadanos de la Argentina para elegir lo que uno quiere y no lo que le enchufan. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo una lista de 1,5 metros, como había listas de ese tamaño, ¿cómo puede ser que una persona entre en un cuarto oscuro, la lea toda, sepa a quién vota, a quién no vota, o simplemente por comodidad, por malas condiciones meteorológicas o por ser un domingo como para poder ir a almorzar con la familia a tiempo, vota la boleta completa y ahí se acabó? Bueno, estas son las consecuencias. Yo creo que estas son las consecuencias. Por otro lado, dentro de lo que son las distintas provincias, otra vez más, las empresas dedicadas a dar estadísticas o posibilidades de ganar de un político o el otro, o una lista o la otra, no le han acertado realmente. Así que tenemos que ir pensando que el voto no es una cosa del hecho de poner una simple lista dentro de un sobre y después entregarlo o ponerla dentro de la urna, sino que es pensar qué es lo que realmente se votó y a quién se votó. Vamos a ver qué es lo que pasa de acá hasta octubre. De acá hasta octubre en política es mucho tiempo, y ese mucho tiempo que es, evidentemente van a empezar a trabajar todos los partidos como para captar la mayor cantidad de votos posibles para esa situación. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en octubre. Yo voy a hacer un pequeño corte y después volvemos y vamos a hablar nada más y nada menos de qué inflación tuvo en julio de este año. De todas las injusticias, una de las más grandes tiene que ver con los más chicos. Erradicar el trabajo infantil, un trabajo de todos. Desde la CGT luchamos para que la erradicación del trabajo infantil sea prioridad 1 en la agenda política y social de la Argentina. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Bueno, nuevamente vamos a hablar de algo que es un flagelo que nos está constantemente comiendo de a poquito, y es el tema de la inflación. Y tenemos los últimos datos que nos pasó justamente la Secretaría de Acción Social de la CGT en cuántos son los valores que realmente tenemos en este mes de acuerdo a los valores de julio. Señor director, si podemos ponerlo en pantalla, sería importante ver. En este caso tenemos que un adulto, para no ser indigente, en julio del 2015 necesita un ingreso por mes de nada más y nada menos que 1.265,37. Quiere decir que son 41,60 por día. Si vamos a la otra planilla, tenemos que un adulto, para ser pobre, necesita un ingreso
por mes de 2.897,60. O sea, estamos hablando de un adulto, una sola persona, que va a tener que tener, valga la redundancia, 95,26 por día. Si vemos ahora en la otra pantalla, por favor, la familia compuesta por 2 adultos mayores, 2 hijos menores, para no ser indigentes necesitan por mes 3.909,99. Y para no ser pobre, en la última planilla, tenemos que para una familia tipo, adultos mayores de 2 hijos menores, para no ser pobre necesita 8.953,89. Y el valor que se sacó, y esto se saca de un estudio muy exhaustivo que hace la Secretaría justamente de Acción Social de la inflación de julio del 2015, estaríamos en el 1,93%. Esa es la inflación concretamente de julio. Muchos me han preguntado qué es lo que yo pienso con respecto a lo que va a pasar en las elecciones generales después de las PASO. ¿De dónde sacarían votos? ¿De dónde no sacarían votos? La política muchas veces es prácticamente imposible predecir lo que puede llegar a pasar. Y estas últimas elecciones podríamos decir que fueron unas elecciones, a mi entender, muy particulares y muy especiales. La desorientación generalizada que tiene la gente realmente, o que tenía la gente antes de votar, a mí realmente me preocupaba y me llamaba la atención. El 61% del padrón votó. Nunca fue tan bajo la asistencia de gente a votar. Digamos que la causa fue por la meteorología, digamos que la causa fue la que sea, evidentemente para una votación presidencial a nivel nacional tener el 61%, lo voy a poner al revés. Quiere decir de que el 39% de los ciudadanos de la República Argentina con posibilidad de votar no votaron. Y eso, a mi entender, es serio. No sé qué es lo que opinan ustedes, pero para mí es serio. Creo que tenemos que tomarnos en serio la parte de votación, saber qué es lo que realmente estamos a hacer y votar lo que uno quiere, no lo que lo llevan a votar. Vamos a ver ahora en el interior del país, nos vamos a trasladar a 9 de julio. Y el 9 de julio vamos a hablar con el secretario general justamente de camioneros de la regional 9 de julio y charlamos un ratito con él para que lo vean. Estamos con Hernán Sánchez, secretario general de la seccional 9 de julio. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Acá estamos recibiendo la visita de Pablo y la gente de Capital, bueno, y luego en asamblea, así que estamos todos muy expectantes. ¿Por qué no nos contás un poquito el devenir de la historia? ¿Cómo se generó esto en esta parte de la provincia de Buenos Aires? Bueno, esto viene de mi padre, que siempre tuvo mucha iniciativa sindical y la heredé, así que bueno, el sindicato empezó en el garaje de mi casa, trabajando de honor en mi viejo y mi vieja, y bueno, después se trasladó en alquilar un local, después armaron la seccional de 9 de julio, que consta de un lote con un salón de fiestas, que después se transformó en un centro de imágenes que es gratuito para todos los afiliados. La seccional comprende 13 partidos, 9 de julio, Casares, Trenquelauquen, Rivadavia, Saliqueló, Pellegrini, Henderson, Deró, Guaminí y Pehuajó. Todos tenemos seccionales propias. La idea siempre fue fortalecer y propiciar una imagen de fortaleza de la organización, donde se haya acercado, donde muestre acercamiento a los afiliados y presencia, y darle contención en todos los servicios que se le pueden dar desde la obra social y desde el servicio de asesoramiento
y contención sindical a todos la familia camionera, ¿no? Nosotros somos, provenimos de una familia camionera, mi abuelo también era camionero, y bueno, y estamos trabajando acá para la organización, poniéndole el pecho y el hombro todos los días. El incentivo del secretario general, el secretario general adjunto, me parece que es un apuntalamiento realmente importante. Sí, totalmente. Siempre hemos tenido el apoyo incondicional del compañero Hugo y de Pablo, así que estamos muy conformes, muy contentos con la dirigencia que tenemos, porque el sindicato, a partir de que el compañero Hugo estuvo al frente, la organización creció en forma vertiginosa, ¿no? Hernán, estamos en un salón de fiestas realmente hermoso, pero además de esto, ¿cuáles son las obras que tienen proyectadas de aquí en adelante? Bueno, como obras somos muy ambiciosos. Tenemos un lote en la seccional, en el partido 9 de julio de 10 hectáreas, que la idea es, nosotros siempre tenemos la inclinación hacia la salud, que es la deficiencia más grande que hay en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un centro de imágenes propio que es modelo en la ciudad de 9 de julio, que no hay otro, y que es envidia de otras organizaciones sindicales. Para los afiliados es gratuito todos los estudios que se hacen ahí. Y bueno, en ese lote tenemos pensado hacer algo más grande, que bueno, está proyectado, pero siempre hay proyectos inclinados hacia la salud. La dirigencia siempre es, la canalización es la salud acá. Hernán, felicitaciones por el trabajo una vez más y bueno, por abrirnos los brazos para poder hacer esta nota también. No, por favor. Y bueno, contarle que la última adquisición es una ambulancia, que también va a ser gratuita para los afiliados. Los servicios siempre también los abrimos a las comunidades donde generamos servicios, para no aislarnos solamente como camionero y mostrar que somos una organización abierta. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, se hizo un resumen acá de una serie de puntos que creo que son muy importantes a tener en cuenta, y si ustedes me permiten los voy a ir leyendo, después vamos a leer justamente los mensajes de los televidentes, pero creo que es importante para tomar en consideración realmente cómo vinieron estas elecciones. Hubo menos participación electoral. Los 22.959.699 votos fueron emitidos y representan casi el 75% de los electores habilitados para votar. En el paso del 2011 había sido aproximadamente un 81,4%. 6 pasaron octubre. Los precandidatos que pasaron es Frente para la Victoria, Macri en Cambiemos, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, y Adolfo Rodríguez A, Compromiso Federal. Tercero, menos diputados kirchneristas. Se le repiten al pie de la letra los resultados de las PASO. El Frente para la Victoria reducirá su interbloque, que lo actual es de 130 a Fuerzas Aliadas a 114. Los radicales sin representantes, la primera vez desde el año 1983 que no hay un candidato radical para ser presidente de la Nación. Por primera vez Daniel Filmus ganó una elección, y en este caso la ganó ahora, dice, secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, integró la boleta del Frente para la Victoria para candidatos nacionales al Parlasur. Después Cambiemos en Buenos Aires, María Eugenio Vidal sacó un porcentaje del 29,3% total de los votos. Y eso es lo que habíamos charlado anteriormente sobre la curiosidad de lo que realmente pasó. 2 internas muy cerradas, que en este caso vendría a ser de Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Este último jefe de gabinete ganó prácticamente por apenas 4,7 puntos y será el representante del kirchnerismo bonaerense como candidato a gobernador. Varones del conurbano que se despiden: Mariano West, actual intendente de Moreno, perdió la interna contra el camporista Walter Festa. En Merlo, el histórico intendente Raúl Otaceje,
quien gobierna desde el año 1991, dejará el poder al caer en la primaria frente al sciolista Gustavo Menéndez, y también dejarán el poder Luis Acuña de Hurlingham, Humberto Zúcaro de Pilar. Y dos que volvieron al kirchnerismo y perdieron. Estos son dos que se habían ido al kirchnerismo y volvieron nuevamente al kirchnerismo, los candidatos a intendente que militaron por el Frente Renovador para luego volver al oficialismo. Uno es Darío Giustosi y el otro Jesús Carilino, que dejarán el poder al salir derrotados en la interna. En la ciudad de Buenos Aires, tal como se esperaba, Macri fue el precandidato preferido, llamémoslo así, con un 41,6%. Y por otro lado, los distritos inundados, en los cuales han influenciado con la posibilidad de lo que son las elecciones, estas últimas de las PASO, fueron San Antonio de Areco, Luján, y en fin, una serie de otros sectores que han tenido mucha influencia, lamentablemente, el agua. Si les parece bien, hacemos un corte y volvemos y ya leemos los mensajes de los televidentes. Gracias. Si trabajas en negro, sos invisible para mucha gente. Sos invisible para los que deben garantizar tu jubilación. Sos invisible para los que deben cuidar tu salud y la de tu familia. A veces sos invisible para vos mismo, porque al no reconocerte, te están haciendo creer que no existís. La CGT sí te ve, te reconoce, te convoca. Juntos tenemos que blanquear la realidad. Juntos vamos a terminar con el trabajo negro en la Argentina. Un auténtico proyecto de inclusión social. No admite un solo trabajador argentino en negro. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Bueno, vamos un poquito a los mensajes de los televidentes y después voy a seguir con el final de resumen provincia por provincia. Dice Diego de la Plata: Isalac demostró el pensamiento kirchnerista que le gusta actuar en misterio y sin controles. Alicia de Moreno dice: increíble que Scioli haya sacado tantos votos. Parece que a la mayoría de los bonaerenses les gustan que los traten mal. Roxana, de Congreso, coincide con los comentarios del conductor sobre los comicios. Oscar, de San Martín: nada modificará que Scioli sea el nuevo presidente, le guste a quien le guste. Liliana, de Aedo: los encuestadores son más ladrones que los políticos, lo cual es mucho decir. Le gusta el programa. Marta, de Olivos: parece que Scioli hizo una gobernación estupenda, lo cual no creo, porque si no, ¿cómo se entiende que haya ganado? Bueno. Sandra, de Almirante Brown, dice: feliz por la derrota de Giustosi, le pasa por traidor y bien merecido lo tiene. Roberto, de Villa Soldati, dice: si antes de octubre no hay un derrumbe económico o un gran acuerdo entre Macri y Massa y Stolbizer, Scioli ya es presidente, no hay dudas. Hay que esperar. Así es la política. Y un día en política puede llegar a ser un siglo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se fue al balotaje en Capital Federal? Me acuerdo que se decían que se tenía que bajar Lustó, que no podía ir a una segunda vuelta. ¿Y quién iba a pensar que después perdió por 3 puntos, no? O sea, nada está dicho hasta el momento en que la gente va y pronuncia por intermedio de su voto su voluntad. La realidad es así. Nunca se va a acertar generalmente lo que va a pasar antes de una elección hasta que no se produce justamente la elección. Sigo acá, distritos inundados, habíamos dicho. Santa Fe, la interna presidencial, Frente a la Victoria terminó en primer puesto. Ustedes se acuerdan que había salido bastante parejito en Santa Fe con el tema del gobernador. En Córdoba, el gobernador y precandidato de UNA, José Manuel de la Sota, sacó una clara victoria en su provincia, pero no le alcanzó para ganar la interna. Ahora apoyará a Sergio Massa. Santiago del Estero, una vez más, fue la provincia donde el kirchnerismo ganó su mayor diferencia.
El precandidato a presidente Daniel Scioli obtuvo el 66% de las preferencias. Santa Cruz, en su debut electoral como candidato a diputado nacional, Máximo Kirchner quedó en segundo lugar tras la lista de la Alianza Unión para Vivir Mejor que encabezaba Héctor Roquel, un espacio liderado por el radical Eduardo Costa. Y el candidato más votado de la Antártida fue Mauricio Macri, obtuvo el 67,5% de los votos en este territorio de jurisdicción de Tierra del Fuego. Chubut, Eduardo Bussi, va por la reelección. Tras un ajustado triunfo sobre Das Neves, el gobernador kirchnerista consiguió el 40,2%. San Luis, el exgobernador Alberto Rodríguez obtiene el 70% de los votos. Entre Ríos, con el 71% de las mesas escrutadas, Gustavo Bordet, el candidato del Frente para la Victoria. Y San Juan, el precandidato oficialista a gobernador, Sergio Uñac, superó a Ruperto Godoy en la interna del Frente para la Victoria. Creo que fue un resumen lo suficientemente grande e intenso, pero lo suficientemente claro para poner una posición real de lo que pasó en estas últimas elecciones. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y bueno, por supuesto nos vamos acá a ver dentro de 2 días, hasta el miércoles que viene, donde vamos a tratar y a seguir tratando todo esto que está acá arriba de la mesa y mucho más con respecto a políticas a aplicar dentro de lo que es en este bendito país, la República Argentina, y qué tanta falta nos hace. Espero que haya sido un informe completo, que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Tengan ustedes un muy buen día y esperemos que no llueva más. Muchas gracias.